Mi nombre es Erika Lawson, tengo 32 años y en algún momento, mi familia decidió que mi tiempo libre les pertenece. Mi hermana sabe que he estado planeando mi viaje de vacaciones de primavera durante meses. Sabe que pedí el tiempo libre, reservé los vuelos con amigos y conté los días en mi calendario. Luego anunció que su niñera le falló y que yo cuidaría a sus hijos en su lugar. No fue una pregunta. Fue una decisión lanzada en medio de una cena en casa de mis padres. Como si mi viaje fuera solo otro plan que ella podía cancelar. Mis padres no parecieron sorprendidos. Simplemente se giraron hacia mí, esperando la misma respuesta que había dado demasiadas veces antes. Esta vez dije que no. No levanté la voz ni enumeré todo lo que perdería. Simplemente dije que me iba de vacaciones de primavera y que no me quedaría en casa para cuidar niños. La cara de mi hermana se puso roja de una manera que nunca antes había visto. El tipo de ira que dice, acabas de romper una regla familiar no escrita. Fue entonces cuando mi padre intervino, con su voz dura, preguntando por qué era tan egoísta y por qué solo pensaba en mí misma. No discutí. Recogí mi bolso, salí y conduje a casa con el corazón latiendo tan rápido que me temblaban las manos. A la mañana siguiente, aparecieron en mi puerta con los niños. Antes de contarte lo que ella dijo y lo que pasó después de que salí, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver cuán lejos viajará esta historia. Unas pocas noches antes de esa desordenada confrontación, mi vida todavía se sentía casi normal. Trabajo cerca del aeropuerto en San Diego en un empleo que consume mi energía y mis fines de semana si no tengo cuidado. Así que planificar un verdadero descanso había parecido casi imposible durante años. El viaje de primavera comenzó como una broma en un chat grupal con amigos de la universidad y lentamente se convirtió en algo real. Alertas de precios de vuelos, dividir un alquiler frente al mar, discutir sobre quién cocinaría cada noche. Moví turnos, rogué por días libres específicos y vi cómo mis horas de vacaciones desaparecían una por una del portal de la empresa. Mi hermana mayor, Denise, conocía cada detalle porque yo había estado lo suficientemente emocionada como para contárselo. Hablé sobre qué aerolínea estábamos usando, cuán temprano sería el vuelo y cómo tendría que salir hacia el aeropuerto antes del amanecer desde mi apartamento. Ella escuchó, hizo preguntas prácticas sobre el peso del equipaje y el seguro de viaje, y nunca insinuó que mis planes pudieran ser un problema para ella. La cuestión es que Denise me había estado tratando como su niñera incorporada mucho antes de que este viaje existiera. Cuando tuvo hijos por primera vez, comenzó poco a poco. Llamaba y preguntaba si podía pasar por una hora para que ella pudiera hacer un recado sola. Me decía a mí misma que no era gran cosa. Una hora se convirtió en una tarde de sábado, luego en noches enteras en las que me dejaban en el sofá con dibujos animados mientras ella salía hasta tarde con su esposo. Mis padres me veían con los niños tan a menudo que simplemente lo incorporaron a la narrativa familiar. Cuando hablaban de que Denise necesitaba un descanso, mi nombre siempre era la respuesta que flotaba en el aire. Vivo sola. No tengo hijos. Alquilo un lugar de un dormitorio en lugar de una casa. Así que en sus mentes, mi tiempo debe costar menos que el de ella. Durante el último año, había comenzado a poner distancia. Dejé de decir que sí automáticamente. Dejé que algunas llamadas fueran al buzón de voz y le dije a Denise que no podía cuidar a los niños en las noches de trabajo cuando tenía turnos tempranos a la mañana siguiente. No le gustó el cambio. El tono de sus mensajes pasó de agradecido a impaciente, y comenzó a enviarme horarios en lugar de preguntas, como si mi calendario existiera para ser llenado en torno al suyo. Hubo una noche que debería haberme advertido hasta dónde estaba dispuesta a presionar. Me estaba preparando para iniciar sesión en una capacitación en línea obligatoria cuando llamó. Su voz ya en modo de crisis, diciendo que su cuidado de respaldo le había fallado y que ya estaba a medio camino de la puerta. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, llamaron a mi apartamento y 2 pequeñas mochilas cayeron en mi felpudo. Mi capacitación terminó ejecutándose en segundo plano en silencio mientras repartía bocadillos e intentaba evitar que los niños pelearan por una tableta. Denise los recogió 3 horas después, alegre y cansada, agradeciéndome como si acabara de pedir prestado un suéter. Después de eso, intenté ser más directa. Le dije que necesitaba al menos un día de aviso si quería que la ayudara, que mi trabajo no me permitía dejar todo solo porque ella decidiera salir de casa. Ella asintió, dijo que entendía,
y en una semana me estaba enviando un mensaje de texto con las palabras: «Eres la única en quien confío con ellos». Cada vez que dudaba, dejaba de sonar como un cumplido y comenzaba a sentirse como una advertencia. Para cuando se acercaron las vacaciones de primavera, estaba protegiendo esa semana como si fuera la última cosa buena que me esperaba. Tenía una lista pegada a mi refrigerador con todo lo que necesitaba empacar. Alarmas configuradas en mi teléfono para hacer el check-in del vuelo y un viaje compartido ya programado para llevarme al aeropuerto antes del amanecer. Mis compañeros de trabajo sabían que me iría. Mi gerente lo aprobó y mis amigos seguían enviando capturas de pantalla de la cuenta regresiva. Mis padres casi nunca veían las partes que me agotaban. Oían que estaba en casa de mi hermana y asumían que simplemente estábamos pasando tiempo juntas. En las raras ocasiones en que mencioné estar cansada, mi madre me recordaba que Denise tenía 2 niños pequeños y mi padre decía que yo era buena con ellos. Como si eso lo resolviera todo. Nadie preguntó a qué había renunciado para estar allí. Nadie se preguntó si alguna vez quise un fin de semana que no girara en torno a la rutina de dormir y el horario de recogida escolar de otra persona. El último domingo antes de mi viaje, mis padres invitaron a todos a cenar a su casa. Lo hacen a menudo. Les gusta fingir que todavía somos una familia sencilla que puede sentarse alrededor de una mesa y hablar de cosas ordinarias. Llegué cansada de una larga semana, pero decidida a mantener la noche en calma. Ya me había prometido que no mencionaría el viaje a menos que alguien más lo hiciera. Quería una noche tranquila antes de que todo saliera bien o se desmoronara. Mi hermana llegó más tarde que todos los demás con ambos niños aferrados a sus piernas y una bolsa de bocadillos colgando de una mano. Dejó la bolsa en el mostrador, saludó a nuestros padres y se deslizó en su ritmo habitual como si no hubiera pasado el último año tratando mi tiempo como una extensión de su calendario. Mantuve mis ojos en la ensalada que estaba mezclando, recordándome que me iba en unos días y que solo tenía que sobrevivir a una reunión familiar más. Comimos en la sala de estar con el televisor zumbando de fondo. La conversación saltó entre el clima y el tráfico local. Esperé el momento en que el tema cambiara. Y cambió. Cuando mi hermana se reclinó en el sofá y anunció que su niñera había cancelado y que las vacaciones de primavera serían un desastre a menos que alguien interviniera. No me miró cuando lo dijo. No lo necesitaba. La pausa que siguió fue familiar. El espacio silencioso donde todos fingían pensar mientras esperaban que yo hablara. Mis padres intercambiaron una mirada. Uno de los niños pidió más jugo. El sonido del televisor llenó el silencio hasta que pareció el único ruido en la habitación. Les dije que todavía me iba de viaje. Mi voz salió firme, casi plana. Les recordé que mis vuelos estaban reservados, que mis días de vacaciones estaban aprobados y que mis planes estaban establecidos. No me disculpé. No ofrecí un compromiso. Simplemente lo declaré como un hecho sobre mi vida que nadie más podía reescribir esta vez. El aire cambió. Mi hermana finalmente giró la cabeza hacia mí, su expresión tensa de una manera que me revolvió el estómago. Comenzó a enumerar las razones por las que necesitaba ayuda. La escuela estaba cerrada. Su esposo estaba de guardia. El dinero era escaso. El cuidado de niños en nuestra área costaba más de lo que podían permitirse. Cada frase se apilaba sobre la anterior como evidencia en un caso donde el veredicto ya había sido decidido. Al final, dijo que pensaba que se suponía que la familia debía estar allí cuando importaba. Mi padre dejó su plato en la mesa de café. Me miró de la manera en que solía hacerlo cuando era una adolescente que no respetaba el toque de queda, como si hubiera cruzado una línea que no sabía que existía. Me dijo que estaba siendo egoísta, que solo pensaba en unas vacaciones y no en las responsabilidades que sucedían aquí en casa. No preguntó por qué estaba tan cansada. No preguntó qué necesitaba. Todo lo que quería era que yo dijera que cancelaría. Mi madre trató de suavizar las cosas de la manera suave en que siempre lo hace, diciendo que todos estaban estresados y que podríamos encontrar una solución si yo era flexible. La palabra flexible cayó como una piedra en mi pecho. En nuestra familia, esa palabra siempre ha significado que yo debería ser la que cediera. Dejé mi tenedor y junté las manos en mi regazo para que nadie viera lo mucho que temblaban. Les dije tan ecuánimemente como pude que no cancelaría nada y que mi respuesta no iba a cambiar. Agregué que estaba feliz de ver a los niños en cumpleaños y días festivos,
pero que mi vida ya no podía girar en torno a cuidar niños de emergencia. Nadie habló durante un largo momento. El televisor siguió sonando. Mi hermana me miró como si no reconociera a la persona sentada frente a ella. Recogí mis cosas sin prisa y me levanté. Mi padre abrió la boca como si quisiera decir algo más, luego la cerró cuando no aparté la mirada. Le di las gracias a mi madre por la cena, abracé a uno de los niños cuando corrió hacia mí y salí a mi coche con las llaves ya en la mano. La noche después de esa cena, finalmente me permití exhalar. De vuelta en mi apartamento, el silencio se sentía más pesado que el viaje a casa. Dejé mis llaves en el pequeño plato de cerámica junto a la puerta y me quedé allí un momento, escuchando el sordo zumbido del tráfico que se dirigía hacia el aeropuerto. Más allá de los edificios, el tenue parpadeo de las luces de la pista iba y venía, y cada una me recordaba que todavía había una salida a todo esto si mantenía mi postura. Me dije a mí misma que decir no frente a mi familia había sido la parte difícil. Mi teléfono no estuvo de acuerdo. Tan pronto como lo puse en el mostrador, comenzó a vibrar en ráfagas cortas e impacientes. El primer mensaje era de mi hermana. Un único bloque de texto que llenaba la pantalla. Escribió sobre escuelas cerradas, sobre los turnos de su esposo, sobre lo agotada que estaba y cómo nadie entendía cómo eran sus días. Continuó y continuó hasta que las palabras se volvieron borrosas. En algún punto intermedio, dijo que no podía creer que yo eligiera un viaje en lugar de una responsabilidad real, y que ya no sabía quién era yo. No había nada sobre los años que ya había reorganizado en torno a ella. Lo leí 2 veces, luego puse el teléfono boca abajo como si pudiera quemar un agujero en el mostrador si lo miraba por más tiempo. Cualquier respuesta que enviara en ese momento sonaría como una disculpa o un ataque, y ya había terminado de vivir en esos 2 extremos. En cambio, llené la tetera, esperé a que el agua hirviera y me senté en mi pequeña mesa de cocina con una taza de té y la lista de empaque pegada al refrigerador. Pasaporte, cargador, auriculares, artículos de tocador. Ver mis propias prioridades escritas con mi letra me estabilizó de una manera que ninguna conversación había logrado. Cuando finalmente volví a coger el teléfono, el chat grupal de la familia se había convertido en un pasillo abarrotado. Mi madre había agregado mensajes sobre que todos estaban estresados y sobre cómo deberíamos encontrar un punto intermedio. Mi padre había escrito que necesitábamos ser realistas y pensar en lo que era mejor para los niños. En su mente, ser realista generalmente significaba que yo era la que tenía que renunciar a algo. Mi hermana había dejado caer una foto del calendario escolar en el chat, con círculos alrededor de los días libres, como un argumento visual que pensó que cerraría la discusión. No respondí allí. Abrí un nuevo mensaje para mi hermana en su lugar. Escribí que estaría fuera de la ciudad durante las vacaciones de primavera en las fechas que ya le había dado, que no me haría cargo del cuidado de los niños esa semana y que necesitaba encontrar otra solución. Las palabras parecían rígidas en la pantalla, casi como si pertenecieran a un correo electrónico de trabajo, pero al menos eran claras. Leí el mensaje varias veces, buscando cualquier borde suave que pudiera torcer en un permiso más tarde. Luego presioné enviar. El indicador de escritura apareció y desapareció sin una respuesta. Cuando finalmente apareció algo, fue de nuevo en el hilo del grupo familiar, no en nuestra conversación privada. Mi hermana publicó una larga explicación sobre cómo había intentado todo, cómo algunas personas se negaban a ayudar, lo difícil que era ser madre cuando otros no daban un paso al frente. Nunca usó mi nombre, pero cada línea apuntaba directamente a mí. Algunos parientes agregaron pequeñas reacciones, el equivalente digital de asentir desde la barrera. Activé el modo no molestar y apagué la luz principal, dejando que solo el suave resplandor del exterior se extendiera por el suelo. El apartamento se sentía más tranquilo cuando me concentraba en tareas pequeñas en lugar de grandes emociones. Saqué mi maleta del armario, la abrí sobre la cama y doblé la ropa en pilas ordenadas y deliberadas. Cada camisa y par de jeans se sentían como una pequeña promesa a mí misma de que todavía me iba. Más tarde, cuando mi tarjeta de embarque estuvo disponible, hice el check-in en el segundo que la aplicación de la aerolínea lo permitió. Ver mi nombre y número de asiento aparecer en la pantalla fue como ver una puerta encajar en su lugar. Imprimí una copia y la deslicé en el bolsillo delantero de mi mochila, luego verifiqué 2 veces las alarmas de mi teléfono para la mañana en que me iría al aeropuerto. Cuanto más concretos se volvían esos detalles, menos espacio había para que los planes de cualquier otra persona se filtraran.
El sueño tardó en llegar. Me acosté sobre las sábanas, escuchando los motores distantes mientras los aviones ascendían al cielo, tratando de no reproducir cada frase de la cena. El chat grupal permaneció en silencio, una burbuja de conversación gris en blanco que me negué a abrir de nuevo. Miré al techo y conté las noches que quedaban hasta que comenzaran las vacaciones de primavera, recordándome con cada una que ya había elegido cómo sería esa semana para mí. Al día siguiente en el trabajo, la concentración se sintió como algo que tenía que ganar en lugar de algo que simplemente sucedía. Mi teléfono se iluminaba en el escritorio cada pocos minutos hasta que finalmente lo puse boca abajo y lo enterré bajo una pila de carpetas. Para el almuerzo, la curiosidad se impuso. Desbloqueé la pantalla y vi una nueva imagen de mi hermana esperando en la parte superior de nuestro hilo. Era una foto de un horario escrito a mano para toda la semana de vacaciones de primavera. Mi nombre estaba en los márgenes de cada día, escrito a lápiz desde la mañana hasta la noche. Debajo había garabateado notas sobre los horarios de entrega, las rutinas para dormir, los bocadillos favoritos. Había flechas y círculos y pequeñas estrellas junto a las actividades que claramente esperaba que yo manejara. No había un solo signo de interrogación en toda la página. Una ira lenta y agotada se instaló en mi pecho. Cerré la imagen y silencié la conversación. Luego abrí el portal de inquilinos de mi edificio y revisé las reglas de la comunidad con un nivel de concentración que no había logrado en todo el día. Escondidas entre notas sobre la recogida de basura y los permisos de estacionamiento había líneas sobre merodear, sobre dejar a menores desatendidos y sobre las responsabilidades de los residentes cuando alguien intentaba convertir su puerta en una sala de espera. Por primera vez, me permití pensar con calma en lo que haría si mi hermana decidía aparecer en mi apartamento e intentar endosarme la semana de todos modos. La mañana que había estado temiendo finalmente llegó. Me desperté antes de mi alarma mientras el débil rugido de los aviones subía y se desvanecía afuera. El edificio estaba quieto, el pasillo silencioso, pero mi cuerpo se sentía como si ya estuviera en medio de una discusión. Me puse unos jeans y una sudadera y miré el cerrojo echado. La nota en la mesa de la entrada esperaba junto a mi maleta. La noche anterior, había bajado a la oficina de arrendamiento con mis nervios ocultos detrás de preguntas neutrales. El gerente de arrendamiento ya se había ido, pero una empleada llamada Blair Sutton todavía estaba en su escritorio. Pregunté qué se suponía que debían hacer los inquilinos si alguien intentaba dejar niños en el pasillo fuera de un apartamento. La respuesta de Blair fue tranquila y práctica. Los residentes no estaban obligados a aceptar niños que no habían acordado cuidar. No se suponía que los menores fueran dejados desatendidos. Si sucedía, el edificio esperaba que llamaras para pedir ayuda, no que absorbieras silenciosamente el problema. Escuchar eso expuesto en términos simples me afectó. Mi familia había tratado mi renuencia como un defecto de personalidad. En unas pocas frases, Blair dejó claro que lo que yo quería no era dramático. Era seguridad básica. De vuelta arriba, me senté en mi pequeña mesa y escribí la nota. La mantuve concisa y simple. Dije que no proporcionaría cuidado de niños durante las vacaciones de primavera. Escribí que dejar a los niños fuera de mi apartamento mientras se marchaba sería tratado como abandonarlos en un pasillo y que contactaría a la administración del edificio, y si fuera necesario, solicitaría una comprobación de bienestar. Omití toda tentación de explicar o disculparme. Solo había límites y consecuencias. Nada que mi hermana pudiera torcer en una media promesa más tarde. En la tenue luz gris, deslicé la página doblada en un sobre y la dejé junto a la puerta. Mi maleta estaba lista, la mochila apoyada contra ella, la tarjeta de embarque impresa y guardada dentro. El sonido del ascensor llegando a mi piso cortó el silencio. Un momento después, escuché el arrastrar de pies pequeños, el arrastre de bolsas y el bajo murmullo de voces adultas. Se detuvieron justo afuera. Los nudillos golpearon la madera en un patrón que conocía de memoria. No respondí. El golpe llegó de nuevo, más fuerte esta vez, seguido por el suave golpe de algo dejado cerca del umbral. A través de la mirilla, vi dos mochilas alineadas contra mi puerta y las cimas de dos cabezas pequeñas. Mi hermana estaba de pie sobre ellos, con la mandíbula apretada, su esposo a su lado con una mano en el asa de una maleta. Sentí que mi pulso se aceleraba, luego lo calmé concentrándome en el sobre en mi mano. Me agaché y lo deslicé por debajo de la puerta, viendo cómo el borde blanco desaparecía hacia sus zapatos.
Mi hermana lo recogió y lo abrió en el pasillo. Sus ojos se movieron por la página. La confusión cruzó su rostro primero, luego una aguda incredulidad que tensó sus hombros. Su esposo se inclinó para leer las líneas, con la boca apretada en una línea plana e infeliz. No podía oír cada palabra a través de la puerta, pero el volumen de sus voces subió rápidamente. Capté fragmentos, acusaciones sobre la familia y la lealtad, y sobre convertir algo privado en algo oficial. Los niños cambiaban su peso de un pie a otro, mirando entre los adultos y mi puerta silenciosa. Cada aumento en la frustración de sus padres se transmitía por el pasillo. Mantuve mis manos a los lados y me concentré en mi respiración. Este era el momento en que cada si anterior los había entrenado para esperar una respuesta diferente. La presión en sus voces no me conmovió. Les había dado mi respuesta hacía días con palabras. Esta era la versión escrita respaldada por reglas a las que no les importaba cuánto tiempo alguien se había estado apoyando en mí. Eventualmente, el ruido cambió. Las cremalleras rasparon. La tela se arrastró por el suelo. Las mochilas fueron levantadas en lugar de ser dejadas atrás. El pequeño grupo de cuerpos se alejó de mi puerta, sus pasos desvaneciéndose hacia el ascensor. Hubo un estallido final de voces alzadas. Luego las puertas se cerraron con un estruendo sordo. Cuando abrí la puerta unos minutos después, el pasillo estaba vacío. El sobre yacía en el suelo justo adentro. La nota empujada de vuelta bajo el umbral en un pliegue arrugado. La alisé, la doblé de nuevo y la coloqué en el bolsillo delantero de mi mochila junto a mi tarjeta de embarque. Se sentía menos como una advertencia ahora y más como una línea dibujada con tinta que tenía la intención de mantener. Lo primero que hice después de que el pasillo se quedó en silencio fue volver a echar el cerrojo. Mis manos todavía temblaban, pero no de miedo. Era más como el temblor que viene después de que finalmente dejas algo pesado que has estado fingiendo que es fácil de llevar. Puse mi mochila en la mesa, saqué la nota arrugada del bolsillo delantero y la alisé con la palma de mi mano. La tinta parecía más oscura ahora que había cumplido su función. Tomé una foto de la página con mi teléfono y otra del pasillo vacío afuera. Sin mochilas, sin niños, sin nadie esperando. Las imágenes fueron a una carpeta que había comenzado la noche anterior, sentada en mi computadora portátil mientras el portal de inquilinos estaba abierto en otra ventana. Nombré la carpeta con algo simple que no me avergonzaría mostrar más tarde si tuviera que hacerlo. Cuando la oficina de arrendamiento abrió, bajé. Blair estaba allí de nuevo con una taza de café y una pila de formularios de mantenimiento en su escritorio. Esperé mientras terminaba una llamada, luego le dije que la situación de la que habíamos hablado el día anterior casi había sucedido. Mantuve mi voz nivelada mientras describía las mochilas, los niños y la discusión a través de la puerta. Le mostré las fotos y la nota. Blair escuchó sin interrumpir. Miró las fotos, luego abrió la transmisión de la cámara de mi piso en su pantalla. Observé cómo su expresión cambiaba en pequeños y cuidadosos incrementos mientras se desplazaba por las imágenes. No hizo caras dramáticas ni jadeó. Simplemente asintió lentamente y dijo que podía ver lo suficiente como para entender lo que había pasado. Imprimió una copia de la política del edificio sobre dejar a menores desatendidos en áreas comunes y resaltó las partes que se aplicaban. Dijo que presentaría un informe de incidente y adjuntaría las capturas de pantalla de las cámaras junto con las fotos que yo había tomado. Su tono se mantuvo tranquilo, casi rutinario, y esa firmeza hizo que fuera más fácil respirar. Antes de irme, Blair preguntó si esperaba que mi familia volviera mientras yo estaba fuera de la ciudad. Le dije que esperaba que no, pero que la historia sugería que podrían intentarlo de nuevo si decidían que estaban lo suficientemente desesperados. Anotó mis fechas de viaje y dijo que si alguien intentaba dejar niños en mi puerta mientras yo no estaba, el personal lo informaría y anotaría que yo ya me había negado a asumir la responsabilidad. No había nada afilado o amenazante en sus palabras. Era solo procedimiento. El procedimiento era exactamente lo que necesitaba. De vuelta arriba, mi teléfono se había llenado de más mensajes. Mi hermana había enviado una serie de textos cortos que alternaban entre llamarme fría y afirmar que nunca había planeado realmente abandonar a los niños. Mi padre agregó que involucrar al edificio y mencionar cualquier tipo de informe era ir demasiado lejos. Mi madre envió una línea sobre que esto era un problema familiar que debería quedarse dentro de la familia. Leí todo una vez,
Luego escribí un único mensaje de vuelta en el chat grupal. Escribí que no discutiría más sobre el cuidado de los niños, que había dejado mis planes claros por escrito y que cualquiera que viniera a mi puerta esperando que yo me hiciera cargo de los niños sería rechazado. No me defendí ni enumeré las veces que había ayudado en el pasado. No les conté sobre la carpeta en mi teléfono o el informe que Blair estaba presentando. Simplemente establecí los límites de nuevo y puse el hilo en silencio. El resto de esa semana se movió en saltos desiguales. El trabajo se sentía tanto normal como ligeramente desenfocado, como si mi trabajo estuviera sucediendo detrás de un cristal. Los compañeros de trabajo hablaban de sus propios viajes de primavera, discutiendo sobre tamaños de equipaje y escalas. Respondí correos electrónicos, terminé tareas y marqué elementos de mi lista. Pero parte de mi mente se quedó en ese pasillo, reproduciendo la imagen de las mochilas alineadas contra mi puerta. Cada noche pasaba por las puertas de mis vecinos y me preguntaba cuántos de ellos habían oído las voces alzadas esa mañana. Los apartamentos de San Diego no están construidos para la privacidad. El sonido se mueve a través de las paredes como el agua. Sentí un destello de vergüenza al pensar en la discusión de mi familia desbordándose en el pasillo, luego recordé quién la había traído allí y por qué. 2 días antes de mi vuelo, apareció un correo electrónico de la oficina de arrendamiento en mi bandeja de entrada. Estaba dirigido a mí pero escrito en el estilo formal que usan cuando algo podría necesitar ser consultado más tarde. Resumía el incidente, hacía referencia a las imágenes de la cámara y reafirmaba la política sobre menores en áreas comunes. Terminaba confirmando que el edificio entendía que yo no había aceptado proporcionar cuidado de niños y que el personal respondería en consecuencia si ocurría una situación similar. Lo leí 2 veces y guardé una copia en la misma carpeta que las fotos. Ver todo expuesto en un lenguaje neutral lo hizo sentir más real que cualquier conversación familiar. No había chantajes emocionales en ese correo electrónico. Ni hablar de lealtad o sacrificio. Solo hechos y responsabilidades. La noche antes de mi partida, empaqué las últimas cosas. La cremallera de la maleta se cerró con un sonido sólido y final. Puse mi alarma para mucho antes del amanecer, organicé un viaje compartido en la aplicación y verifiqué 2 veces que mi tarjeta de embarque todavía estuviera en mi mochila junto con mi pasaporte y la nota doblada. El apartamento se veía diferente con todo reunido cerca de la puerta, como si la habitación misma se estuviera preparando para exhalar. Mi teléfono se iluminó una vez más en el mostrador. Un nuevo mensaje de mi hermana estaba en la parte superior de la pantalla, más largo que los otros. No lo abrí. Puse la pantalla boca abajo, deslicé el teléfono en mi bolso y lo dejé allí. Por primera vez en mucho tiempo, iba a comenzar un viaje sin esperar una demanda de última hora que me hiciera retroceder. Cuando finalmente me acosté, el tráfico del aeropuerto afuera se mezcló en un ruido bajo y constante. Los aviones se elevaban en la oscuridad, dirigiéndose a lugares donde nadie sabía nada sobre mi familia o las discusiones que habían llenado nuestro chat grupal. Cerré los ojos y dejé que ese pensamiento se asentara. Por la mañana, me uniría a ellos. La mañana llegó temprano, y por una vez, la única urgencia en la habitación era la mía. Me vestí, tomé mi mochila y revisé el cerrojo por costumbre. La tarjeta de embarque, el correo electrónico impreso de la oficina de arrendamiento y la nota doblada estaban juntos en el bolsillo delantero como una pequeña pila de pruebas de que se me permitía vivir mi propia vida. Afuera, otro avión pasó bajo sobre el edificio, y por primera vez, se sintió como una invitación en lugar de ruido de fondo. El viaje al aeropuerto transcurrió sin incidentes. Mi teléfono vibraba constantemente en mi mano, pero dejé la pantalla oscura. El conductor hablaba de vuelos tempranos y largas filas de seguridad. Observé la ciudad pasar y dejé que la distancia creciera entre mí y el pasillo donde mi hermana había intentado dejar su problema en mi puerta. Para cuando me senté en la puerta de embarque, rodeada de extraños luchando con su propio equipaje y planes, las expectativas de mi familia se sentían más pequeñas que nunca. Cuando el avión despegó, San Diego se encogió hasta convertirse en un mosaico de calles y luces bajo el ala. Miré por la ventana y me di cuenta de que nadie podía llamar a mi puerta. Nadie podía empujar mochilas contra ella. Nadie podía exigirme nada a 30,000 pies de altura. Lo que sea que decidieran decir sobre mí ahora sucedería en tierra sin mi participación. Las vacaciones de primavera no se convirtieron en un montaje de película de sanación.
Simplemente me dieron una semana donde mi nombre no era un sinónimo de cuidado infantil gratuito. Dormí sin mantener un oído atento a los mensajes. Pasé mañanas lentas tomando café con amigos que me conocían como una persona en lugar de un recurso. Cuando hablaba de mis planes o de mi trabajo o de cómo quería que fuera el próximo año, nadie interrumpía para preguntar si estaba libre para ayudarlos ese fin de semana. La ausencia de esa pregunta fue más fuerte que cualquier disculpa que nunca recibí. Una vez, por costumbre, abrí el chat grupal de la familia. Estaba lleno de largos párrafos sobre el deber y la lealtad y lo que significaba ser parte de una familia. Las palabras eran lo suficientemente familiares como para que casi pudiera recitarlas. Pero algo en mí había cambiado. En lugar de desplazarme hasta el final y escribir una defensa, cerré el hilo y volví a mi día. Ignorarlo se sintió menos como huir y más como negarme a estar en un tribunal al que nunca había aceptado entrar. Cuando volví a casa, mi apartamento se veía exactamente como lo había dejado. Sin bolsas, sin juguetes, sin señales de que alguien hubiera intentado probar los límites que había establecido. Una carta de la oficina de arrendamiento esperaba en mi buzón, una versión final del informe de incidente que ya había visto. Describía la escena del pasillo en un lenguaje seco y cuidadoso, y confirmaba que el edificio entendía que yo nunca había consentido nada de eso. Al leer esas frases, sentí una especie de validación que mi familia nunca me había ofrecido. Alguien fuera de la historia que estaba de acuerdo en que mis límites eran razonables. Mi hermana dejó de venir a mi puerta después de eso. Pasó a hablar de mí en lugares a los que no estaba invitada, principalmente en cenas con mis padres. Por lo que luego repitieron, se presentaba a sí misma como agotada y abandonada, una madre obligada a cargar con todo sola mientras yo me elegía a mí misma. Cuando mencionaron la política del edificio y el riesgo de dejar a los niños desatendidos, el tono en su mesa cambió. Por primera vez, las consecuencias no eran solo mi imaginación o mi amenaza. Eran una medida de lo cerca que había estado de cruzar una línea que ninguno de nosotros podía ignorar. En los meses que siguieron, nuestros roles se reorganizaron. Mis padres comenzaron a planificar sus propias visitas con los niños. En lugar de asumir que yo siempre estaría disponible, el chat grupal se silenció por mi parte. Lo bloqueé y mantuve un hilo más pequeño abierto solo con mis padres con una condición. Si la conversación se convertía en una discusión sobre mis elecciones, me retiraría. Lo decía en serio. Y lo aprendieron por las malas. Cuando dejé de responder algunas veces y no me apresuré a volver para arreglar las cosas, cortar a mi hermana de mi vida diaria no se sintió como una venganza. Se sintió como finalmente creer en mi propia versión de la historia. Durante años, pensé que el amor significaba absorber lo que otras personas no podían o no querían manejar. Cada vez que decía que sí en contra de mi buen juicio, les enseñaba que mi tiempo no costaba nada. Decir no, no cambió de repente quiénes eran, pero cambió lo que estaba dispuesta a permitir. Si hay una lección en todo esto, es que los límites no se tratan de castigar a otras personas. Se tratan de proteger las partes de ti que se agotan cuando las entregas con demasiada libertad. La familia puede ser una fuente de consuelo, pero también puede convertirse en el lugar donde tu generosidad es tratada como una obligación. Cuando eso sucede, elegirte a ti misma parecerá egoísta para las mismas personas que se beneficiaron de que nunca te eligieras a ti misma antes. Todavía estoy descubriendo cómo es mi vida sin el impulso constante de dejarlo todo cuando alguien más chasquea los dedos. Es más tranquila ahora, a veces más solitaria, pero se siente honesta. Mi tiempo me pertenece de nuevo. Mi paz también. Gracias por quedarte conmigo a través de esta historia. Si alguna parte de ella te sonó familiar, espero que te dé permiso para proteger tus propios límites, incluso cuando la persona que los cruza comparte tu apellido.